Hoy quiero hablarte mirándote a los ojos, sin rodeos y con una promesa que te va a incomodar un poco al principio, pero que podría cambiarte por completo la forma en la que te relacionas. No es que no te amen, es que no sabes cómo hacerte extrañar. Walter Rizzo. Sí, acabo de decir el título tal cual, sin filtros y con toda la carga emocional que contiene, porque no vengo a darte frases bonitas ni trucos de una sola vez, vengo a abrirte una puerta que muy pocas personas cruzan, la puerta del valor percibido, de la presencia que no satura, del silencio que no hiere pero que magnetiza, de la distancia justa que no enfría pero que despierta el deseo dormido. Y te lo voy a decir desde el principio para que lo tengas claro. Al final de este video voy a entregarte la pieza que siempre falta, la parte que nadie te explica con claridad, el protocolo exacto y aplicable para que puedas hacerte extrañar sin manipular, sin juegos, sin máscaras. Una fórmula que se basa en psicología, experiencia clínica y el principio que distingue el apego de la atracción saludable. Pero todavía no. Ahora mismo solo quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces confundiste amor con disponibilidad total, atención con persecución, entrega con autoabandono? ¿Cuántas veces diste todo, absolutamente todo, y sin querer apagaste la chispa que querías encender? Porque si te ha pasado, este video no es una casualidad. Es un espejo que te coloca frente a la verdad incómoda que nadie te dijo y que tal vez hoy estás listo para escuchar. Imagina por un momento que no necesitas volverte fría ni distante, que no tienes que fingir indiferencia ni desaparecer como castigo, que tampoco te toca mendigar cariño ni esperar eternamente a que te elijan. Imagina que hay una manera psicológicamente sana de ordenar tus tiempos, tu energía y tu presencia para que el otro sienta tu ausencia como un llamado, no como una amenaza, para que cuando no estás te piense y cuando estás te valoré, para que tus palabras no se pierdan en el ruido, sino que resuenen en ese espacio interno donde lo auténtico deja huella. Eso es hacerse extrañar, no un truco barato, sino una gestión inteligente de tu presencia. Y sí, sé que ahora mismo tu mente quiere atajos. Dime qué mensaje mando, dime cuántas horas debo esperar, dime si publico una foto o si dejo de responder, pero por favor quédate conmigo, porque lo que vamos a construir juntos hoy es más serio que una secuencia de acciones mecánicas. Vamos a reconfigurar tu marco mental. Te voy a enseñar por qué darlo todo a destiempo apaga la atracción, cómo la mente humana procesa la novedad y la pérdida potencial, y en qué punto exacto la abundancia sin fronteras se convierte en desinterés en el otro. Y cuando lleguemos al final, te entregaré la arquitectura práctica, tiempos, señales, límites y microcambios que activan esa sensación de te pienso y te busco, sin que te traiciones, sin que actúes desde el miedo, sin que pierdas tu dignidad ni un milímetro. Quiero que te quedes por una razón muy simple. Si ves este video completo, no solo vas a entender por qué no te estaba funcionando dar más, sino que vas a tener un mapa paso a paso para que a partir de hoy tu presencia recupere peso específico, tu silencio tenga sentido, tu vida propia vuelva a ser el centro y tu valor deje de ser invisible. Te prometo que no te voy a dejar con frases sueltas ni consejos genéricos. Voy a darte casos reales, transformaciones concretas, errores que quizás estás cometiendo sin darte cuenta y, sobre todo, la lógica emocional que ordena cada decisión. Porque cuando entiendes la lógica, dejas de improvisar con tu afecto y empiezas a relacionarte con la serenidad de quien sabe que no necesita perseguir para ser elegido. Quédate hasta el final, porque allí voy a revelarte la clave maestra, el ritmo de presencia selectiva, RPS, un patrón que combina intención, pausa y coherencia para que el otro te sienta sin que tengas que forzarlo, para que extrañarte sea una consecuencia natural de cómo te eliges a ti primero. Y ahora, respira, porque vamos a empezar a desarmar, pieza por pieza, el mito que te hizo creer que el amor se mantiene regalando todas tus horas. Si estás listo para mirar la verdad que duele pero libera, avanzamos. Y en la siguiente parte te voy a mostrar por qué no es rechazo, por qué no es desamor y por qué, paradójicamente,
Cuanto más te aferras, menos te extrañan. ¿Y cómo revertirlo desde hoy? Si al escuchar el título sentiste una punzada de reconocimiento porque te viste haciendo malabares para sostener un interés que parecía escurrirse entre los dedos, es probable que también te hayas repetido muchas veces una sentencia tan rápida como dolorosa: si no me busca es porque no le importo. Y esa frase, que parece darte claridad, en realidad te roba toda posibilidad de comprender qué está ocurriendo en el fondo, porque confunde rechazo con saturación, indiferencia con habituación, desamor con narrativa mal administrada. Lo más honesto que puedo decirte aquí es que en la mayoría de historias que se enfrían no hay una falta absoluta de sentimientos, hay una falta de contraste. Y cuando no hay contraste, la mente se acostumbra. Y cuando se acostumbra, deja de mirar, no por crueldad, sino por economía atencional. El cerebro prioriza lo que vibra, lo que cambia, lo que aparece con intención y se retira con dignidad, lo que tiene bordes. Y si tú has vivido sin bordes por miedo a perder, si convertiste tu presencia en un recurso infinito y siempre disponible, no es que no te amen, es que no estás ofreciendo al deseo el oxígeno que necesita para arder sin quemarlo todo. La primera fractura del mito del rechazo ocurre cuando aceptas que el deseo no responde a la lógica del más es mejor, responde a la lógica del me importa porque puedo perderlo. Y esa posibilidad de pérdida no se construye con castigos, se construye con vida propia, con ritmos, con decisiones que te sostienen aunque nadie te esté mirando, con silencios elocuentes que no son armas, son pausas para respirar. Si cada vez que la conversación baja tú la inflas con más preguntas, si cada vez que no hay plan tú lo fabricas para que no se apague, si cada vez que hay un silencio tú lo llenas por terror a que el otro se olvide de ti, lo que estás comunicando sin palabras es: no confío en mi valor si no estoy insistiendo. Y la insistencia, por noble que sea tu intención, termina por anestesiar la curiosidad del otro, porque no hay espacio para que aparezca por voluntad propia. Y sin voluntad propia no hay búsqueda. Y sin búsqueda no hay esa experiencia tan humana de extrañar. No confundas esto con un juego cínico. No te estoy invitando a ausentarte para manipular. Te invito a estar desde un lugar tan ordenado que tu presencia no se diluya en la necesidad, y al no diluirse se vuelve visible de nuevo. Sé que duele dejar ir la idea de que la culpa es del otro, porque culpar nos da una sensación de control inmediato, pero si quieres recuperar poder real, necesitas mirar con valentía donde tú mismo apagaste el deseo al convertirte en un recurso permanente, donde te borraste para que el vínculo no se rompiera, donde sacrificaste tus mañanas, tus entrenamientos, tu lectura, tu descanso, tus proyectos, tus amigos, para estar disponible a cada minuto y así demostrar amor. El amor no se demuestra allanando todos tus límites. El amor se demuestra eligiéndote para poder elegir al otro con calidad. Y esa calidad necesita intermitencias sanas, necesita pausas, necesita respiración. Piensa en la música que más amas. No es una sucesión de notas comprimidas sin espacio, es una danza entre sonido y silencio, entre intensidad y calma. Y si tu relación son solo notas sin descanso, por bellas que sean, terminan por convertirse en ruido de fondo. Y el ruido de fondo no se extraña, se tolera. Cuando cambias la pregunta ¿por qué me rechaza? Por ¿cómo estoy apareciendo?, algo profundo se reordena. Dejas de correr detrás de señales ambiguas y empiezas a revisar tu compás interno. Empiezas a notar que hay conversaciones que alargabas por temor a quedarte solo con tus pensamientos. Empiezas a ver que había planes que aceptabas sin ganas para no parecer distante. Empiezas a percibir que tu sí estaba cargado de miedo y que tu no existía. Y en esa autopercepción nace tu primera responsabilidad amorosa. Entrenar tu capacidad de sostener el vacío sin intentar llenarlo con ruido, porque el vacío sostenido con dignidad es el lugar donde la curiosidad del otro despierta, mientras que el vacío obsesivamente rellenado es el sitio donde el otro aprende a desentenderse, no por maldad, sino porque nunca necesita dar un paso. Tú lo das por los dos. Aquí aparece
Otra pieza que suele pasarse por alto. No todas las retiradas del otro son desamor. Muchas son señales de que la narrativa perdió relieve. Cuando alguien percibe que siempre estarás, reduce su esfuerzo, no necesariamente por egoísmo, sino porque la mente ahorra energía donde no detecta necesidad de invertirla. Si en el trabajo te suben el salario cada mes, hagas lo que hagas, tu motivación no crece indefinidamente, se aplana, no porque seas mala persona, sino porque estás programado para responder al incentivo y a la novedad. Y en el amor, aunque no se mida con hojas de cálculo, ocurre un mecanismo análogo. Si no hay novedad emocional, si no hay invitaciones a traer presencia real, si todo puede posponerse sin consecuencias, el deseo se aplana. Romper el mito del rechazo es admitir esta psicodinámica sin dramatismo y sin cinismo y empezar a construir escenarios donde tu presencia sea una elección y no una obligación, una alegría y no un salvavidas, una cita con sentido y no un trámite que te deja vacío. Quiero que te mires con ternura, porque seguramente hiciste lo mejor que supiste hacer con las herramientas que tenías. Es probable que crecieras creyendo que amor era no soltar nunca, estar siempre, responder al instante, llenar todo. Y hoy te propongo una madurez nueva. El amor como presencia genuina, más pausas conscientes. El amor como encuentro entre dos vidas vivas que a veces se entrelazan y a veces se apartan para seguir creciendo. El amor como una ruta con estaciones, no como una autopista infinita donde no hay dónde detenerse. Cuando abrazas esa madurez, tus decisiones cotidianas cambian de textura. Eliges cerrar una conversación con cariño cuando ya dio lo que tenía que dar. Eliges no cancelar tu entrenamiento por un mensaje que puede esperar una hora. Eliges no convertir cada silencio en una alarma. Eliges no explicar de más si hoy no puedes. Eliges aparecer con historias propias en lugar de preguntas incesantes. Y esa suma de elecciones, repetida en el tiempo, construye el contorno que el deseo necesita para moverse hacia ti, no por truco, sino por atracción orgánica. También es necesario desactivar la confusión más frecuente, creer que si no insistes estás siendo frío, que si no demuestras a cada minuto estás jugando, que si no cedes siempre estás fallando. La frialdad es ausencia de corazón, no ausencia de prisa. Jugar es manipular expectativas, no administrar tu energía con respeto. Fallar es traicionarte, no marcar límites. Cuando aprendes a distinguir estos matices, puedes sostener un mensaje breve y honesto sin sentir culpa. Puedes decir, me encanta hablar contigo, seguimos luego, sin escuchar en tu mente el eco de me va a dejar. Puedes aceptar que algunos días no tienes nada que aportar y entonces te callas con amor, y al callarte con amor haces sitio a que el otro llegue con su mundo, y si no llega no te derrumbas porque estás lleno de mundo, y cuando estás lleno de mundo tu presencia se vuelve interesante por sí misma y la gente extraña aquello que les aporta algo verdadero, no aquello que se ofrece a todo costo. Este desmantelamiento del mito también te permite ver el rol del miedo con más claridad. Miedo a que el silencio signifique abandono, miedo a que una respuesta tardía certifique desamor, miedo a que una semana con menos planes sea el preludio del final, y desde el miedo solemos tomar decisiones que boicotean lo que amamos, porque el miedo nos empuja a controlar, y el control obsesivo es incompatible con la elegancia del deseo. Practicar otra ruta implica tolerar la incomodidad de no saber por unas horas, implica confiar en que lo que importa no se deshace por una noche de descanso, implica aceptar que no necesitas forzar conversaciones cuando estás cansado, implica creer que una relación merece tiempos humanos, no cadenas perpetuas de disponibilidad. Cuando te das ese permiso, curiosamente tu ansiedad baja, tu humor sube, tu presencia gana brillo, y el otro lo percibe porque la energía se lee antes que las palabras. Quiero regalarte una imagen para acompañarte cuando la vieja narrativa intente volver. Imagina tu presencia como una luz cálida en una casa con ventanas abiertas. Si la enciendes a toda hora, con la intensidad al máximo, durante semanas, tus ojos se cansan y la luz deja de sentirse especial,
pero si aprendes a graduarla, si eliges momentos para iluminar con todo y momentos para atenuar y descansar, esa misma luz se vuelve ritual, se vuelve cita, se vuelve recuerdo. Y cuando alguien piensa en ti, recuerda el calor de esa luz, no la fatiga de una claridad que nunca descansaba. Romper el mito del rechazo es elegir ser esa luz que tiene ritmo, que tiene intención, que tiene pausas, y desde ahí dejar que el otro llegue por deseo y no por alarma, y si no llega, la casa sigue siendo hogar, porque la calidez no dependía de una visita para existir. Si has llegado hasta aquí, ya sientes un reacomodo por dentro, una mezcla de alivio y vértigo, porque es más fácil culpar que hacerse cargo. Pero hacerse cargo te devuelve el gobierno de tu vida, y con ese gobierno podrás aplicar la psicología que sostiene todo esto sin confundirla con fórmulas mágicas. En la siguiente parte vamos a entrar justamente ahí, a la psicología del deseo que Walter Rizzo nos ha enseñado a mirar con lupa, para comprender por qué el cerebro valora lo que no está garantizado, cómo operan la novedad, el contraste y la percepción de pérdida potencial, y de qué manera puedes ordenar tus tiempos y tu voz para que el otro te piense cuando no estás y te elija con ganas cuando apareces, sin fingir indiferencia, sin desaparecer como castigo y sin mendigar una mirada que con el compás correcto vuelve sola. Si te animaste a mirar el mito del rechazo con ojos nuevos, ahora necesito que vengas conmigo a un nivel más hondo, porque entender por qué el deseo sube o baja no es un lujo intelectual, es el cimiento que sostiene tus decisiones emocionales cuando la ansiedad quiera dictarte el compás. Walter Rizzo ha insistido durante décadas en algo que parece obvio, y sin embargo olvidamos cuando amamos con miedo. El deseo no se alimenta de disponibilidad ilimitada, se alimenta de valor percibido, y el valor percibido no es un discurso que recitas, es una experiencia que el otro vive cuando está contigo y sobre todo cuando no estás, porque es en la ausencia con sentido donde se activa el mecanismo de la apreciación. El cerebro humano, para ahorrar energía, deja de prestar atención a lo que está garantizado y pone foco en lo que vibra y podría perderse, no por crueldad, sino por supervivencia cognitiva. Por eso la abundancia sin límites emocionales anestesia la curiosidad, mientras que la presencia selectiva, esa que no castiga ni juega, solo respeta tus ritmos y los del otro, despierta interés y hace que tus gestos cuenten, que tu voz tenga eco y que tus silencios sean escuchados como un lugar donde algo está germinando y no como un muro. Imagina por un momento que tu vínculo es un sistema de aprendizaje, porque lo es. Ambos cerebros están permanentemente calibrando señales, leyendo patrones, deduciendo conclusiones, y si el patrón que ofreces es siempre respondo al instante, siempre propongo, siempre sostengo, siempre cedo, el aprendizaje que el otro hace es que no necesita activar su intención para tenerte, y cuando la intención no se ejercita, el músculo del deseo se atrofia, del mismo modo que un cuerpo deja de crecer si no encuentra resistencia. Rizzo habla de dignidad afectiva para recordarnos que el amor sano solo puede existir entre dos personas que se eligen, no entre un rescatista crónico y alguien que se acostumbra a ser rescatado, y en esa dignidad se esconde la clave psicológica. El deseo no tolera la simetría forzada ni la asimetría humillante. Necesita un vaivén orgánico donde el encuentro y la pausa se alternan como inhalación y exhalación, donde tu presencia tiene bordes y tus bordes tienen belleza, donde tu sí se siente vivo porque hubo un no previo a todo lo que te roba energía, donde tu conversación es alimento porque hubo silencio antes y habrá silencio después, donde tus gestos importan porque no se derraman a cualquier hora para apagar incendios imaginarios. Sé que aquí aparece la tentación de convertir esta psicología en reglas rígidas del tipo espera tantas horas o escribe solo cuando te escriban, pero esa es la trampa del control, no el camino de la madurez. La mente ansiosa quiere cronómetros, la mente adulta quiere criterios, y el criterio que funciona es este: cada acto tuyo debe aumentar el significado de la relación o la salud de tu eje personal. Si no aumenta ninguna de las dos, probablemente es ansiedad disfrazada de amor. Cuando te mueves con este criterio,
Tu cerebro empieza a asociar tu presencia con calidad y no con ruido, y el cerebro del otro, a su vez, empieza a agendarte donde guardamos lo valioso, no en la bandeja de entrada infinita que se revisa por costumbre. Por eso, cuando decides no rellenar un silencio si no tienes nada que decir, no estás dejando de amar, estás creando un microcontraste que la mente necesita para recordar. Y recordar es el prefacio del extrañar. Cuando decides contestar con calma y sin justificaciones teatrales, no estás jugando, estás enviando el mensaje profundo de que tu vida tiene estructura. Y la estructura, lejos de espantar, contiene, porque da la certeza de que cuando estás, estás de verdad, y cuando no estás, no es venganza, es cuidado propio, y esa lectura afinada baja defensas y sube curiosidad. Quiero acercarte la lupa a un fenómeno silencioso y poderoso, la percepción de escasez significativa. No me refiero a desaparecer para fabricar deseo, eso agota y rompe confianza. Me refiero a que tu presencia no sea un grifo abierto las 24 horas, sino una fuente que fluye con horarios humanos, con proyectos que te sostienen, con límites que te hacen reconocible, porque el cerebro valora lo que no está infinito por diseño, y cuando una presencia es infinita, el sistema atencional la procesa como fondo, no como figura, tal como un ruido constante que deja de oírse o un olor que ya no percibes por habituación, de modo que introducir pausas con sentido es devolverle figura a lo que amas. Aquí entra también la novedad como aliado. Pequeños cambios en la forma y el momento del encuentro. Otro lugar, otro horario, otro tema, otra energía, reactivan circuitos de interés. No porque seas una persona distinta, sino porque eres una persona viva que se permite respirar y explorar. Y la vivacidad es atrayente porque promete descubrimiento. Y el descubrimiento es una de las recompensas más potentes que el cerebro persigue. Ahora bien, esta psicología del deseo se derrumba si no se sostiene en una columna vertebral, tu autopercepción de valor. Si en el fondo te vives como alguien que debe hacer esfuerzos extra para no ser olvidado, tu conducta buscará confirmar esa creencia y te llevará al exceso de presencia, a la sobreexplicación, a la hipervigilancia de señales mínimas, y cualquier pausa la sentirás como abandono y no como cuidado. Por eso Rizzo insiste en la autonomía emocional como requisito, no como adorno, porque solo quien se percibe valioso de origen puede ofrecer pausas sin miedo y presencias sin ansias. Y solo desde ese lugar la otra persona puede extrañarte sin sentirse chantajeada ni confundida, porque el mensaje que recibe es claro. Estoy contigo porque quiero, no porque me pierdo si no estás. Me tomo un tiempo porque lo necesito, no para castigarte. Vuelvo porque elegirte me alegra, no porque tu ausencia me humilla. Esta claridad espiritual se traduce en coherencia conductual, y la coherencia es sexy, la incoherencia desencanta, aunque las palabras sean perfectas. Para aterrizarlo, piensa en 2 escenarios consecutivos donde dices exactamente la misma frase. Te escribo más tarde, ahora estoy en algo. En el primer escenario, tu energía está llena de prisa, de miedo a que el otro se moleste, de disculpas empalmadas, de explicaciones que piden permiso por existir, y aunque las palabras son correctas, el subtexto es no me dejes, no te enojes, por favor créeme, y ese subtexto baja tu valor percibido. En el segundo escenario tu energía es serena, tu vida tiene un bloque real que cuidar, tu frase es limpia y humana, y cuando vuelves, vuelves de verdad con presencia, con escucha, con humor, con curiosidad, y el subtexto es me elijo y te elijo, y ese subtexto sube tu valor percibido. El cerebro del otro no necesita que se lo expliques, lo lee en microseñales, en velocidad de respuesta, en tono, en la forma de cerrar y en la forma de volver, y ese conjunto de señales acumuladas cuentan una historia. O eres alguien que se pierde para no perder, o eres alguien que se encuentra para poder encontrarse con otro. Hay un segundo mito que debemos desmontar a la luz de esta psicología. Creer que el deseo es puro capricho y que cuando baja ya no hay nada que hacer. Claro que hay vínculos que se terminan y está bien que así sea,
pero en muchísimos casos lo que llamas desamor es desorganización del ritmo, es ausencia de contraste, es carencia de silencio nutritivo, es hiperconectividad que fatiga, es conversación sin contenido que gasta la atención, es plan tras plan que no deja lugar a que el anhelo madure. El antídoto, lejos de ser hacerte el duro, es recuperar tu mundo para no exigirle a la relación que sea tu mundo entero. Es darle al encuentro una intención que no se copie de tu ansiedad. Es abrir y cerrar ciclos con cortes limpios. Es no tener miedo de la palabra después porque confías en tú mientras tanto. Y a medida que esta ecología emocional se instala, el deseo encuentra aire y vuelve a encenderse con llama estable. No por sorpresa, sino por respeto. También conviene hablar del papel del cuerpo en todo esto, porque no solo pensamos el deseo, lo encarnamos. Un sistema nervioso en alerta constante te empuja a enviar mensajes que no querías, a explicar lo que no necesitas, a vigilar lo que no te corresponde, a posponer tu descanso por miedo a que el otro desaparezca, y esa hiperactivación te vuelve menos agradable incluso en tu presencia, porque llegas drenado, sin humor, sin misterio, con los ojos buscando confirmar que todavía importas. Si, en cambio, empiezas a enseñarle a tu cuerpo que la pausa no es amenaza, que dormir es seguro, que cerrar el chat es cuidado, que tomar aire no es perder el vínculo, tu fisiología baja pulsaciones, tu voz se ablanda, tu risa aparece, tu mirada se ilumina y aunque no digas una sola palabra táctica, te vuelves más deseable porque estás bien. Y estar bien es la mejor campaña que existe contra la indiferencia, porque nadie extraña la preocupación, se extraña la presencia luminosa que dejaba buen sabor incluso cuando duraba poco. Llévate de esta parte una brújula concreta. Cuando vayas a hablar, pregúntate si lo haces para conectar o para calmar. Cuando vayas a proponer un plan, pregúntate si lo haces para disfrutar o para asegurar. Cuando vayas a responder, pregúntate si lo haces para encuentro o por miedo. Y elige cada vez que puedas lo primero del par, porque esa elección constante educa tu mente y educa la del otro. Y la educación en el amor no se impone con lecciones, se contagia con ejemplos. Por eso, cuando tú sostienes silencios amables, invitas. Cuando tú cierras con cariño, enseñas. Cuando tú vuelves con ganas limpias, modelas. Y esa pedagogía silenciosa arma, piedra sobre piedra, la percepción de que estar contigo es una experiencia de calidad. Y lo de calidad se extraña cuando no está, no porque genere ansiedad, sino porque deja huella. Y ahora que tienes en la mano la explicación de fondo, llegó el momento de poner el bisturí en el primer comportamiento que más sabotea esta psicología sin que te des cuenta, porque aunque el deseo entienda de pausas, tu hábito puede estar haciendo exactamente lo contrario. Convertirte en una presencia siempre disponible que con la mejor intención del mundo diluye su valor y desarma el contraste. Así que dame la mano y ven a la siguiente parte, donde vamos a desactivar con precisión el error número 1, estar demasiado disponible. Y te prometo que cuando termines de leerla sabrás exactamente qué microajustes hacer desde hoy para que tu presencia vuelva a tener contorno, tu silencio vuelva a tener música y tu vida propia vuelva a ser el imán que siempre fue cuando no te dabas cuenta. Si vienes de comprender la psicología del deseo y ya puedes ver que el valor percibido nace de la experiencia de tu presencia con bordes y de tu ausencia con sentido, ahora toca mirar de frente el hábito que más traiciona ese equilibrio y que, con la mejor intención del mundo, termina por erosionar lo que quieres cuidar, estar demasiado disponible, porque aunque suene romántico decir para ti siempre, lo que esa frase produce en la práctica repetida como un reflejo es convertirte en una presencia sin contorno que el cerebro ajeno archiva como ruido de fondo, no porque no seas valioso, sino porque no le dejas al otro el tiempo psicológico necesario para echarte de menos, para integrar lo vivido, para desear el siguiente encuentro desde su voluntad y no desde tu empuje, y en ese desajuste el vínculo se aletarga, el deseo pierde contraste y la conversación se llena de palabras que no necesitan existir, de iniciativas que nadie pidió, de planes que parecen bien pero cansan porque nacen de tu miedo y no de la música compartida. Por eso lo primero es aceptar
que la disponibilidad ilimitada es una forma sofisticada de autoabandono, una renuncia silenciosa a tus ritmos internos, a tus hábitos protectores, a tus prioridades vitales, y cada vez que te traicionas para no perder, el mensaje profundo que te envías es: mi vida puede esperar. Y cuando tu vida puede esperar siempre, el otro aprende que no necesita venir con intención, aprende que basta con aparecer para que abras la puerta a cualquier hora, aprende que no hay costo de oportunidad emocional en tenerte, y lo que no tiene costo percibido no tiene premio percibido, aunque tu entrega sea inmensa. Quiero que te imagines por un instante con un teléfono en la mano que vibra a cualquier hora y que tú, como una extensión obediente de esa vibración, respondes sin respirarla, con el corazón acelerado y la mente buscando qué decir para no dejar caer el hilo, y quiero que sientas en tu cuerpo lo que pasa después. La conversación se estira aunque esté cansada, tú te quedas un poco vacío, la otra persona no reconoce el esfuerzo porque no se lo anunciaste con dignidad, y esos minutos robados a tu sueño, a tu lectura, a tu entrenamiento, a tu silencio, no solo no suman, sino que restan, porque mañana llegarás más ansioso, con menos humor y con menos brillo. Y el brillo es la primera víctima de la disponibilidad total. Por eso, el primer acto de amor propio aquí es un acto logístico y espiritual a la vez. Devolverle horarios a tu corazón, reconocer que no vas a estar al borde de ti mismo para sostener un hilo que puede esperar, que no vas a exprimir la noche hasta vaciarla por miedo a que el otro se olvide, que vas a permitir que el día tenga estaciones, que el cuerpo tenga pausas, que la mente tenga silencio, que tu proyecto tenga un lugar inviolable y que tú sí, cuando llegue con ganas verdaderas y no con el cansancio maquillado de una sonrisa, porque el cansancio crónico es el acento que vuelve gris cualquier conversación, y esa grisura no se arregla con más mensajes, se arregla con límites y con descanso. Estar demasiado disponible se disfraza de nobleza, pero debajo late una ansiedad antigua que necesita aliviarse, confirmando a cada rato que el vínculo sigue vivo, y como toda conducta ansiosa, pide dosis cada vez mayores, responde mal al silencio, interpreta una demora como amenaza, rellena los espacios con preguntas que no son curiosidad sino control, y crea la ilusión de que, si no estoy, se cae todo, cuando la verdad es justamente la contraria. Si no te estás a ti mismo, se cae todo por dentro, y lo de afuera, en el mejor de los casos, se sostiene un tiempo por pura inercia, hasta que la saturación hace su trabajo. La cura no es desaparecer para generar escasez artificial. La cura es presencia con intención y ausencia con sentido. La cura es honrar los bloques de vida que te hacen bien, es contestar cuando puedas estar y no cuando la ansiedad te empuje, es cerrar con cariño cuando la conversación pierde música, es abrir con ganas cuando tengas algo que aportar, es no prometer continuidad a toda hora para que nadie sienta que lo abandonas, porque abandonar de verdad es quedarte siempre al precio de dejarte a ti, y ese precio lo paga el deseo primero y la relación después. Si haces memoria, verás que muchas de tus discusiones, de tus malentendidos, de tus sensaciones de yo doy más, nacieron el día que empezaste a ceder milimétricamente tus límites sanos. Aceptaste llamadas a medianoche cuando estabas desfalleciendo, cambiaste la hora de tu entrenamiento porque quizá había una videollamada, moviste tu cita con amigos por si acaso, te tragaste el sueño por sostener un chat que se arrastraba en monosílabos, y cada concesión acumulada se convirtió en una narrativa invisible que decía: tú eres prioridad y yo soy opcional. Y nadie extraña lo opcional, se extraña lo valioso. Devolverle el estatuto de valioso a tu tiempo no te vuelve egoísta, te vuelve elegible, porque tu sí deja de ser un reflejo y recupera el sabor de una elección, y una elección siempre se saborea más que una obligación. Cuando aprendes a hacer esa distinción, dejas de caminar con la mirada puesta en el teléfono como si fuera un respirador, levantas la vista, recuperas mundo, y paradójicamente, las veces que sí te conectas tienen otra luz, otra risa, otra escucha, otra suavidad, otra honestidad, y el otro lo siente, porque el cuerpo no miente,
Un mensaje enviado con ansiedad se lee aunque esté bien escrito. Una presencia llena se siente aunque diga pocas palabras. Hay un miedo central que sostiene la sobredisponibilidad. El miedo a que si no estás a la primera, el otro se vaya y por supuesto habrá personas que solo se quedan cuando todo les es fácil, cuando no necesitan traer esfuerzo, cuando la relación se parece a un servicio y si una pausa amable los ahuyenta, lo que se fue no era amor, era conveniencia. Pero en la enorme mayoría de casos, lo que ocurre cuando regulas tu disponibilidad no es que el otro desaparezca, es que el otro aparece mejor, con más intención, con más ideas, con más curiosidad, con más presencia, porque siente que hay lugar para llegar, que no hace falta empujarte para encontrarte, que no necesita competir con una versión tuya que se adelanta a todo para que nada falte. La disponibilidad equilibrada enseña al otro un idioma distinto. Aquí no hay persecución, aquí no hay castigos silenciosos, aquí no hay juegos de suma cero, aquí hay vida, hay borde, hay respeto, y el respeto como concepto es abstracto, pero como experiencia es tangible. Se lee en la forma en que te dices ahora no y ahora sí, en la forma en que cuidas tu descanso, en la forma en que no te deshaces cuando hay un silencio, en la forma en que vuelves con ganas limpias, y ese conjunto de formas repetidas moldean la percepción de tu valor como nada más puede hacerlo. Quiero ser completamente práctico porque sé que una parte de ti quiere saber cómo se vive menos disponible sin caer en la frialdad ni en el juego. Se vive volviendo a ti antes de abrir la puerta, preguntándote si estás en condiciones de ofrecer calidad, recordándote que un después verdadero vale más que un ahora agotado. Se vive diciendo la verdad con dulzura cuando un día no te da. Se vive cerrando la conversación con gratitud cuando el hilo ya no tiene música. Se vive honrando ese bloque de estudio, ese paseo, esa sesión de gimnasio, ese rato con tu familia que prometiste. Se vive resistiendo el impulso de rellenar cada silencio y dejando que el otro también encuentre su manera de llegarte. Se vive confiando en que no pierdes lo que es por una hora de pausa. Se vive leyendo tu ansiedad como una señal de autocuidado pendiente y no como una alarma de «se va a ir». Se vive sabiendo que tu disponibilidad no es una moneda para comprar amor, es un recurso sagrado que compartes cuando puedes estar, y al tratarlo así, el otro lo trata igual. En este punto, tal vez te preguntes cómo reconocer que has cruzado la línea entre estar presente con amor y estar disponible por miedo. Y la respuesta está en tu estado interno. Si después de responder te sientes drenado, si pospones lo que te sostiene, si te escuchas justificándote por existir, si percibes un enfado silencioso cuando el otro no replica tu esfuerzo, si tu humor se apaga por días enteros porque una conversación no siguió el guión que esperabas, lo más probable es que estés ofreciendo tu presencia desde la carencia, y la carencia no se sacia con más presencia, se sana con estructura. En cambio, cuando tu disponibilidad nace de un sí profundo, te quedas liviano, duermes bien, mantienes tus citas contigo, sonríes sin pedir permiso, aceptas una demora sin arder por dentro, y cuando el otro llega, lo recibes con la alegría que solo sienten quienes no se abandonaron para que los quieran. Ese es el indicador, no el conteo de horas, no el cronómetro del ahora toca, no el manual del 3 mensajes por semana, sino tu paz, porque la paz es el signo de que te estás eligiendo, y cuando te eliges, te vuelves deseable de una forma nueva, menos urgente, más profunda, más libre. También es necesario sembrar una idea que libera culpas. Regular tu disponibilidad no es castigar, es educar al vínculo, y todo vínculo se educa de manera implícita, con lo que haces más que con lo que dices. Por eso, cuando cierras con cariño a las 11 porque te cuidas, no estás diciendo «no me importas», estás diciendo «me importas tanto que quiero traerte mi mejor versión mañana». Y si eso se sostiene, el otro aprende el idioma y si está a tu altura, lo agradece y lo replica. Y si no lo está, se aparta.
y esa salida, lejos de ser una pérdida, es una depuración que te permite abrir espacio a una presencia que sí entienda el valor del ritmo. Nadie extraña un mensajero disponible las 24 horas. Se extraña a la persona que cuando llega trae luz, trae atención, trae sentido, trae calma, y esa persona solo existe si se cuida en su mientras tanto. Para que esta parte te deje una huella concreta, quiero que recuerdes 3 escenas que te cambiarán la inercia. La primera, tú cerrando el chat con una frase honesta y cálida cuando ya no puedes más y eligiendo colocar el teléfono boca abajo para dormir en paz, sintiendo cómo tu cuerpo te agradece ese gesto y cómo tu mente baja una marcha. La segunda, tú abriendo la mañana contigo, bebiendo agua, moviendo el cuerpo, escribiendo 3 líneas de lo que vas a cuidar hoy antes de mirar si hay mensajes, porque tu valor no se mide en notificaciones. La tercera, tú respondiendo desde la presencia real cuando sí estás, con la serenidad de quien no necesita explicar su vida para justificar su ritmo y con la alegría de quien sabe que volvió porque quiso, y cuando te veas haciendo esas 3 cosas, sabrás que ya cruzaste el umbral. Pasaste de disponible por miedo a presente por elección. Y ahí, justo ahí, empieza a nacer el espacio donde el otro puede extrañarte sin heridas y buscarte con ganas. Y para mostrarte que este viraje no es teoría bonita, sino una práctica que transforma dinámicas reales, en la siguiente parte te voy a contar la historia de Andrea, una mujer que llevaba meses viviendo a la intemperie de su propia agenda para sostener una conversación que no quería sostenerse, hasta que un día decidió devolverle horarios a su corazón. Andrea llegó con los ojos cansados de sostener conversaciones que no tenían música y con los dedos acostumbrados a escribir antes de sentir, como si cada notificación fuera una cuerda que la jalaba hacia una pista de baile donde ella bailaba sola. Me dijo que si no escribía, él no aparecía, y que cuando escribía, él respondía con una tibieza que no dolía a gritos, pero que la iba vaciando, cucharada a cucharada, hasta dejarla en silencio por agotamiento y no por elección. Y su pregunta era noble y cruel a la vez. ¿Qué más puedo hacer para que esto funcione? Como si el amor fuese un mueble que se arma con más tornillos cuando rechina y no una experiencia de 2 que a veces se desgasta por exceso de presencia unidireccional. La escuché contar cómo ajustó sus horarios para coincidir con los de él, cómo cambió sus clases de la tarde por la posibilidad de una videollamada, cómo dejó de dormir temprano, porque tal vez a medianoche él tendría ganas de hablar, cómo llenaba de preguntas lo que el otro no traía de motu propio, y a medida que la historia avanzaba, se dibujaba el mapa de un vínculo sin estaciones, un verano perpetuo que cansaba la piel, un sol que quemaba porque nunca se ocultaba, y entonces hicimos algo que a la mente ansiosa le parece imposible. Quitamos el pie del acelerador sin abandonar la carretera, es decir, no desaparecimos, ordenamos. La propuesta fue sencilla y, por eso mismo, desafiante. Durante 30 días, Andrea se iba a despertar para ella, no para la pantalla. Iba a regalarse 90 minutos blindados de mundo propio antes de abrir cualquier conversación. Iba a recuperar sus trotes suaves por el parque 3 veces por semana. Iba a reinstalar su club de lectura de los jueves que había pausado para estar disponible. Y sobre todo, iba a practicar la pausa con sentido cada vez que sintiera el impulso de rellenar el silencio por miedo, no por deseo. No se trataba de castigo ni de juegos de escasez, se trataba de enseñarle al cuerpo que el silencio no es una amenaza, que el descanso no rompe vínculos, que su vida es un lugar donde vale la pena quedarse aunque nadie la esté mirando, y que cuando regresara al chat lo haría con una energía que se reconoce en la piel, la energía de quien elige estar, no de quien tiene que estar para no desaparecer. Pactamos también que, si él escribía mientras ella estaba en sus bloques vitales, contestaría después con amabilidad y sin justificaciones teatrales, que no se explicaría como si hubiera cometido un delito por no responder en 10 minutos, que iba a cerrar conversaciones cuando se volvieran circulares, con una frase cálida que abriera un luego real y que, cuando sí estuviera, se entregaría a la presencia como si fuera una mesa compartida y no una cinta transportadora de ansiedades. La primera semana fue un columpio afectivo,
porque el hábito de salvar el vínculo a cada minuto grita cuando no recibe su dosis. Y más de una mañana la encontré apretando el teléfono, convenciéndose a sí misma de que podía esperar, de que su carrera alrededor del parque no era una traición, de que sus páginas subrayadas eran un acto de amor propio y no un lujo culpable. Y sin embargo, en ese tira y afloja apareció un hallazgo que se volvió brújula. A las 11 de la mañana, después de correr y leer, cuando se sentaba a trabajar y veía un mensaje de él, ya no era una náufraga aferrada a una tabla, era una mujer en la orilla que decide si entra al agua, y ese estado interno cambió el tono de todo, porque su ola dejó de oler a demanda y empezó a oler a encuentro, y del otro lado, esto es lo hermoso del comportamiento humano, la respuesta también cambió de sabor. No fue inmediata ni efusiva de telenovela, pero tenía un ingrediente nuevo, curiosidad. Donde antes había monosílabos de trámite, ahora aparecían preguntas cortas y genuinas del tipo ¿cómo te fue hoy? Y aunque parezca poca cosa, en el laboratorio fino de la atracción, ese es el primer milagro, que el otro quiera saber sin que lo arrastres. A los 10 días ocurrió la escena que Andrea todavía cuenta con una sonrisa que le alcanza los ojos. Él envió un mensaje a media tarde que no preguntaba ¿qué haces?, preguntaba por el libro que ella había mencionado 2 días antes. Esa mención hecha desde la vida y no desde la estrategia, esa mención que no buscó provocar nada más que compartir entusiasmo, y la conversación avanzó con la suavidad de los ríos que encuentran cauce, porque ya no era ella quien llevaba a la rastra el hilo, era una tensión compartida donde ambos daban y ambos recibían. Esa noche, al cerrar, Andrea sintió una mezcla de paz y vértigo, paz por haber sostenido su agenda sin pedir perdón por existir, vértigo por descubrir que el vínculo no solo no se había roto, sino que respiraba mejor cuando ella respiraba mejor, y entendió en el cuerpo y no solo en la cabeza que su exceso de disponibilidad había sido una forma de miedo y que el miedo no sabe construir belleza, solo urgencia. 15 días después, un viernes que ella solía reservar para su clase de cerámica, un espacio que había sacrificado varias veces por la promesa de una videollamada que nunca se concretaba, él propuso un plan con fecha y lugar, sin que ella tuviera que inventarlo, y se permitió algo que hasta entonces no había hecho: preguntarle si prefería un café temprano o una caminata al atardecer. Parecía un detalle mínimo, pero era el signo de que el campo de fuerzas se había igualado, que su presencia ordenada había invitado al otro a traer intención real, que ya no era un tal vez si estás libre, era un quiero verte, ¿cómo te viene? Y en esa diferencia hay un universo, porque la primera frase deja todo el peso en quien ya está cargando la relación, y la segunda comparte el peso y abre una negociación de adultos. Andrea eligió el atardecer, porque los cambios necesitan rituales que los marquen, y yo le pedí 2 cosas: que fuera con cuerpo descansado y que se prometiera no llenar los silencios con performance, que confiara en que la conversación sabría encontrar su ritmo, que si se apagaba no era su tarea soplar constantemente, que ella no era un ventilador de sentimientos ajenos, era una mujer con aire propio. Ese encuentro tuvo la textura de lo que se recuerda sin esfuerzo, no por grandes fuegos artificiales, sino por la calidad de la presencia. Caminaron sin el examen de la cronometría emocional. Ella habló de su proyecto con una ilusión apacible que solo aparece cuando no estás tratando de convencer a nadie de que vales la pena. Él contó una preocupación de trabajo que no había compartido antes porque nunca había encontrado la ventana para hacerlo. Rieron con una complicidad distinta, más lenta, más adulta, y cuando llegó el momento de despedirse, no hubo promesas desmesuradas, hubo un me encantó esto, te escribo mañana, y mañana fue mañana, sin que Andrea tuviera que sacrificar su sueño ni su club de lectura para asegurarle al universo que el vínculo no se rompería si ella no empujaba. Y la mañana siguiente, por primera vez en meses, ella eligió no revisar el teléfono al abrir los ojos, se preparó un café, subrayó 2 páginas y, cuando lo miró,
encontró el mensaje ya ahí, esperándola, como un puente tendido que no exigía atravesarlo corriendo, sino que invitaba a cruzarlo con la calma de quien tiene pies firmes. No todas las historias viran en 30 días hacia un equilibrio perfecto. Algunas necesitan más estaciones, otras se despiden con gratitud porque la otra persona no está preparada para corresponder, pero en todas las historias honestas ocurre el mismo milagro cuando ordenas tu disponibilidad, recuperas tu eje y desde ese eje el resultado siempre te favorece, porque si el otro responde a tu ritmo con presencia, ganas una relación más sana y si el otro se aleja cuando ya no puede usarte de bomba de oxígeno, ganas tu vida de vuelta y ese es un premio que no deberíamos negociar. Andrea aprendió a leer el silencio con menos miedo y más sensibilidad. Aprendió a cerrar conversaciones sin pedir perdón como si hubiera cometido herejía. Aprendió a mirar su agenda como un templo y no como un borrador. Y lo más bello, redescubrió su humor. La ansiedad roba la risa, el orden la trae de regreso y nadie extraña la gravedad crónica. Se extraña la ligereza lúcida de quien vive bien consigo y por eso cuando está contigo te deja mejor. Quiero que te quedes con 2 escenas que son más que escenas, son herramientas. La primera, Andrea recibiendo un mensaje mientras está en su trote del martes, respirando hondo y decidiendo contestar después de la ducha, no porque deba seguir una regla, sino porque ese es el orden que la cuida. Y al contestar no se justifica, no enumera razones, no se inclina, dice con naturalidad, recién salgo, me encantó lo que me contaste, cuéntame más de eso. Y ese tono, que no se puede fingir sin sostén interno, se aprende practicando. La segunda, Andrea cerrando una conversación a las 11 con un «Hoy caigo rendida, seguimos mañana con calma» y mañana existiendo de verdad, porque su palabra ya no promete desde la ansiedad, sino desde la gestión real de su energía, y ese cumplimiento silencioso construye confianza sin sermones. De esas 2 escenas nace la percepción de valor que ningún párrafo aspiracional puede injertar si no hay hábitos alrededor que la sostengan. Y tal vez ahora te preguntes qué hacer cuando, pese a este orden, la otra persona sigue esperando que seas tú quien lleve el timón permanentemente. ¿Qué hacer con la incomodidad ajena cuando descubre que ya no estás a toda hora? ¿Cómo distinguir entre un sano ajuste de expectativas y el inicio de una dinámica de control que te roba el aire? Ese es el terreno del siguiente aprendizaje, porque después de Andrea viene una verdad que escuece pero libera. Perseguir no es acercarse. Perseguir es suplantar el deseo del otro con tu impulso y aunque la persecución te haga sentir activo, drena tu valor y lo vuelve casi invisible. Si la historia de Andrea te mostró que el silencio consentido no es ausencia sino marco, ahora quiero que te mires con la misma honestidad bajo una luz todavía más incómoda y necesaria, porque hay un gesto que parece amor, pero nace del miedo, un gesto que nos engaña con la ilusión del movimiento, aunque por dentro nos deje más lejos de lo que buscamos, y ese gesto es luchar por atención, convertir cada interacción en una prueba donde te desgastas demostrando que vales, llenar de mensajes una sala vacía, esperando que el eco se convierta en voz, publicar indirectas que piden «mírame», aunque por fuera finjan independencia, forzar encuentros que no nacen solos, insistir con preguntas encadenadas para evitar el silencio como si el silencio fuera un abismo que traga y lo más cruel, volverte traductor de señales mínimas para darle narrativa épica a una reciprocidad que no existe. Todo eso parece energía, parece entrega, parece pasión, pero es ansiedad disfrazada, y la ansiedad, al pedir más de lo que el vínculo puede dar, termina por romper el hilo que quería salvar, porque la mente humana no se siente atraída por lo que la invade, se siente atraída por lo que la invita. La atención arrancada no es atención, es fatiga. El interés empujado no es interés, es concesión, y la concesión no se extraña, se tolera, y lo tolerado se deja caer a la primera oportunidad. Por eso este error no solo te roba brillo, te roba dignidad, porque sin darte cuenta intercambias tu paz por migajas de validación. Y nadie extraña a quien se administra así, porque en el fondo el otro no te mira, te esquiva o te administra, y tú no quieres ser administrado, quieres ser elegido.
Luchar por atención tiene muchas máscaras y todas gastan. Está la máscara del humor insistente que manda memes uno detrás de otro esperando que la risa enlatada despierte una curiosidad real. Está la máscara de los «estás» repetidos como si el vínculo fuera un monitor cardíaco. Está la máscara de los buenos días que no preguntan nada y no ofrecen nada, como si el simple hecho de estar presente, por estar presente, contara como valor. Está la máscara de la disponibilidad inmediata que busca asegurar continuidad aunque esté vacía. Está la máscara de la competencia velada donde revisas quién comenta, quién le escribe, quién sale en sus historias y te conviertes en estratega de un tablero que no te incluye. Está la máscara de la agenda hiperproactiva que propone planes sin pausa porque teme que al detenerse todo se enfríe. Está la máscara de la autoexposición exagerada, esa donde abres tu vida a cámara para que llegue cierta reacción aunque por dentro sepas que no quieres vivir así, y todas comparten una raíz, la demostración constante. Cuando sientes que debes demostrar es porque no crees que tu presencia a secas sea suficiente y ese déficit percibido te empuja a actuar sin orden, y cuando actúas sin orden el mensaje profundo que envías es «te necesito para calibrar mi valor». Y ese subtexto, aunque no lo digas, el otro lo lee y por instinto se retira, porque todos huimos de aquello que nos exige ser respirador emocional de alguien más, incluso si apreciamos a esa persona, porque el amor sano se ofrece desde la completud, no desde la succión. La alternativa a esta trampa no es jugar al duro, no es fabricar indiferencia, no es silencio punitivo. La alternativa es una palabra que te va a acompañar a partir de hoy como un faro: curiosidad. Inspirar curiosidad es mucho más que hacerte el interesante. Inspirar curiosidad es vivir de manera tal que tu presencia, cuando aparece, aporta algo que el otro quiere volver a visitar. Es construir hondura para que tus conversaciones tengan capas y no solo superficie. Es traer historias vividas y no anécdotas fabricadas. Es reservarte el derecho a callar cuando lo que saldría es control y no amor. Es permitir que el otro te observe sin vitrinas teatrales. Es cruzar el puente con paso firme y dejar espacio en la mitad para que él o ella pueda caminar hacia ti sin sentir que le gritas desde el otro extremo. Y esa invitación silenciosa necesita que tú te intereses por tu vida antes de pedir que alguien se interese por ti. Nadie se siente intrigado por un espejo que solo devuelve preguntas. La intriga aparece cuando hay mundo, cuando hay ritmo, cuando hay proyectos, cuando hay matices, cuando hay un mientras tanto fértil que no convierte al vínculo en único proveedor de sentido, porque la curiosidad nace frente a lo que vibra, frente a lo que se mueve, frente a lo que aprende, y si tú vives quieto esperando un mensaje para tener pulso, tu vibración depende del clima del otro, y donde no hay vibración propia, la atención pedida se vuelve grito, y los gritos no enamoran, desgastan. Quiero que imagines 2 escenas consecutivas para oler la diferencia en la piel. En la primera, te levantas, entras a sus redes, ves su última conexión, calculas cuántos minutos tardó en responder ayer, revisas quién reaccionó a su historia, te inventas un comentario que no te nace para abrir la puerta, esperas con el corazón en la boca, te llega un jajaja tibio que interpretas como esperanza, redoblas, mandas otro meme, preguntas ¿y tu día? Tienes la sensación de que si sueltas el hilo se rompe, así que sostienes, 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 y al final del día estás exhausto, con la autoestima a medio cargar y con el extraño sabor de que nada de lo que hiciste generó de verdad ganas del otro lado. En la segunda, te levantas, tomas agua, mueves el cuerpo, entras en un bloque de trabajo que te importa, te encuentras con algo curioso que aprendiste y te lo quedas un rato. Lo masticas, lo haces tuyo y cuando sientes ganas reales de compartir, abres el chat, cuentas eso en 3 líneas sin expectativa de performance, cierras el teléfono con naturalidad y vuelves a tu presente. Y si llega respuesta, no saltas del asiento como si te hubieran devuelto la vida, respondes cuando puedas estar, sigues el hilo mientras tenga música y lo cierras cuando ya no la tiene.
En la primera escena luchabas por atención porque no confiabas en tu vibración. En la segunda inspiraste curiosidad porque viviste antes de hablar. Y cuando se vive antes de hablar, la voz suena distinta, baja el tono de súplica, sube el de invitación, y esa subida es el punto de inflexión. Sé que en este punto tu mente pide tácticas porque ama lo cuantificable, y está bien bajar a tierra. Para inspirar curiosidad sin juegos, entrena microhábitos que cambian el subtexto de lo que dices. Por ejemplo, convierte tu ¿qué haces?, que puede sonar a control, en un acabo de descubrir algo que me voló la cabeza, que suena a compartir. Cambia el ¿por qué no me respondes?, que huele a reproche, por un cuando tengas un hueco quiero contarte esto, te va a gustar, que huele a paciencia y confianza. Transforma el si quieres nos vemos, que suena a miedo, en un me encantaría caminar el sábado por el parque que te gusta. A las 6 el cielo se pone hermoso, que suena a intención y estética, y sobre todo, aprende a cerrar cuando el hilo pierde música, no como castigo ni amenaza velada, sino como arte del cuidado. Me encantó hablar, sigo con lo mío, y luego te leo, porque esa frase, sin ansiedad, educa al vínculo. Aquí nadie te arrastra, aquí te invitan, y a las invitaciones uno quiere volver. Y por favor, abandona la costumbre de encadenar preguntas para evitar el silencio. Cada pregunta debe abrir ventana, no tapar boquetes. Y si hoy no tienes ventana, déjala cerrada. El clima cambia. Hay una dimensión más profunda que quiero compartirte, porque se juega en el cuerpo, no solo en las palabras. La energía de fondo con la que entras a una conversación. Cuando luchas por atención, tu respiración se acelera, tus hombros se tensan, tu mirada busca pistas de abandono, tu tono se vuelve un poco más alto o más rápido. Y aunque escribas desde un teclado, esa música nerviosa se cuela en la puntuación, en el exceso de emojis, en la longitud de los mensajes, en la prisa por responder, en la incapacidad de aceptar un después, y el otro lo percibe como carga, un pequeño peso adicional que hace que chatear contigo requiera más energía de la que debería, y el ser humano evita naturalmente aquello que demanda energía innecesaria. Cuando inspiras curiosidad, tu energía de fondo es otra. Respiración más amplia, hombros bajos, una sonrisa que existe aún sin testigo, un tono que no negocia su calma, pausas que no piden perdón por existir, humor que no necesita aprobar examen, y esa música baja la resistencia, porque estar contigo descansa, y aquello que descansa se extraña cuando no está, no porque genere abstinencia, sino porque eleva la calidad del día. También necesitas revisar el lugar donde te paras cuando la otra persona no corresponde como esperas, porque ahí se filtra tu verdad. Si ante la tibieza tú intensificas el brillo artificial, subes el volumen, multiplicas mensajes, te vuelves más disponible y te prometes solo esta vez. Estás enseñándole al vínculo que tu valor está en venta a precio de urgencia, que tu presencia se negocia a cambio de cada jajaja. Y eso, a mediano plazo, te deja instalado en una competencia invisible con sombras que solo existen en tu cabeza. En cambio, si ante la tibieza eliges bajar la marcha, vuelves a ti, mantienes una invitación serena abierta y sigues caminando. Te estás diciendo algo que la otra persona también escucha. Mi vida no se queda suspendida para que me elijas. Me elijo y desde ahí te elijo si tú también te eliges. Y ese mensaje es poderosamente atractivo porque comunica autogobierno, y el autogobierno es la raíz de la seguridad, y la seguridad enciende deseo, mientras que la autoabdicación lo apaga. Para que todo esto se asiente con una experiencia concreta, déjame traducirlo en un minicaso espejo del de Andrea, pero desde el lado masculino, porque la dinámica no entiende de géneros, entiende de hábitos. Daniel, a quien conocerás mejor enseguida, pasaba las noches componiendo largas narrativas de su día porque temía que si no aportaba material, la conversación se muriera, y cada vez que recibía una respuesta breve, subía su apuesta con otro audio, con 3 ideas para verse, con un ¿te pasa algo? Y cada uno de esos movimientos que él vivía como inversión de amor, llegaba del otro lado como presión,
Cuando decidió cambiar el eje y empezar a existir antes de insistir, ocurrió lo mismo que con Andrea. La conversación dejó de ser examen y se volvió mesa. El silencio dejó de ser amenaza y se volvió aire. Y la otra persona, por primera vez en meses, propuso un plan con su propio deseo, no como concesión al torbellino de Daniel. No fue magia, fue curiosidad inspirada por una presencia que se eligió primero, y ese patrón, repetido en historias distintas, nos permite afirmarlo con tranquilidad. La curiosidad auténtica crece cuando tú te conviertes en alguien interesado de verdad por su vida, no interesante por performance. Sé que hay un punto donde este aprendizaje toca una fibra más honda y quizás más dolorosa. ¿Qué pasa si dejas de luchar por atención y al hacerlo descubres que del otro lado no había deseo sino comodidad, que no te buscan cuando ya no empujas, que se pierde el hilo si tú no lo sostienes, que la curiosidad no aparece ni aunque tú vibres, que no hay voluntad? Entonces la verdad no es castigo, es claridad. Esta claridad te duele primero y te salva después, porque te permite salir de una carrera en la que estabas solo, te permite no confundir trote con danza, te permite invertir tu energía en un lugar donde sí hay cuerpo del otro lado. Y si te quedas un poco a solas después de esa salida, recuerda que la soledad no es la ausencia de amor, es la presencia de tu amor propio, y desde ahí nacerá un vínculo que no necesite tu lucha, porque lo que es de verdad no se sostiene con músculo tenso, se sostiene con ritmo. Ahora que has desactivado el reflejo de luchar por atención y sientes cómo se abre un pasillo de aire entre tú y el otro, estás listo para el siguiente ladrillo invisible que sostiene la casa del deseo sano, una ley silenciosa que opera siempre y que, cuando la comprendes, te convierte en arquitecto de tu presencia, no en peón de tu ansiedad. Hablo de la ley de la percepción emocional, ese algoritmo íntimo con el que el cerebro decide qué recuerda, qué archiva, qué busca y qué extraña, y entenderlo te permitirá ajustar con precisión los tiempos, los tonos, los cierres y los regresos para que el otro te sienta desde la libertad y no desde el sobresalto. Y ahora que llegaste hasta aquí, respira un momento y date crédito. No cualquiera se atreve a mirarse, cuestionar sus patrones y decidir que merece algo más que atención prestada. Si algo de lo que escuchaste te movió, te confrontó o te dio claridad, entonces ya diste un paso que muchísimas personas aún no se animan a dar. Pero esto no termina aquí, porque lo que viene después es todavía más poderoso. Si quieres seguir descubriendo cómo volverte inolvidable sin rogar amor, cómo hacer que te elijan desde la libertad y no desde la costumbre, y cómo reconstruir tu valor emocional desde adentro hacia afuera, suscríbete ahora mismo al canal. No lo dejes para después, porque este tipo de contenido no es entretenimiento, es transformación. Aquí vas a encontrar herramientas, historias reales y estrategias claras para dejar de conformarte y empezar a vivir el amor desde tu dignidad, no desde tu miedo. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque en los próximos videos vamos a profundizar en esa ley silenciosa que define quién se queda, quién busca y quién te extraña sin que tengas que perseguir a nadie. Comparte este contenido con alguien que sabes que lo necesita. Déjame en los comentarios qué parte te abrió los ojos y cuál es el próximo tema que quieres que trabajemos juntos. Recuerda esto antes de irte. Cuando entiendes tu valor, no corres detrás de nadie, caminas hacia ti y desde ahí el mundo empieza a girar distinto. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y quédate cerca. Lo mejor está por venir.